Ahora bien, en cuanto a las partes que intervienen en el proceso, es menester establecer dos componentes estructurales que formarán parte integral del juicio oral, que son el principio de igualdad procesal y el principio de concentración. Si bien el juez o el tribunal de sentencia tendrá la capacidad de resolver todas las cuestiones relativas al juzgamiento, tanto de forma como de fondo, el Ministerio Público deja de ser director funcional de la investigación y se convierte en la parte acusadora. Puede estar acompañado o no de la parte querellante, que se convierte en el acusador particular, o simplemente la víctima como parte involucrada, a quien se le reconoce la posibilidad de intervenir en el juicio y de conocer todas las etapas del mismo. Y si es que no se hubiese constituido como acusador particular, pues renunciará a la posibilidad de intervenir activamente o presentar elementos probatorios, refutar los mismos. Sin embargo, no se le desconocerá la posibilidad de su participación. El imputado tendrá este derecho a la igualdad, que no significa que va a ser igual que el Ministerio Público o el acusador, puesto que el Ministerio Público representa una institución del Estado, pero sí representa el imputado la igualdad de condiciones para probar, en caso de que así lo decida, o en caso de refutar la prueba, ello bajo el principio del contradictorio. Los abogados defensores, si bien no son sujetos indispensables en cuanto a la inmediación, pues pueden ser en cualquier momento reemplazados, tendrán lógicamente a su cargo la labor de sostener la pretensión que acompañase al imputado en cuanto a la hipótesis de su no responsabilidad penal, de su no participación, de la no antijuricidad de su conducta, o finalmente de la existencia de una causal de justificación o un eximente de responsabilidad penal. Ambas partes, tanto acusador como parte acusada, tendrán las mismas oportunidades para sostener, materializar y producir los elementos vinculados a su hipótesis de defensa. Como bien habíamos señalado, el artículo 113, que probablemente ha sufrido los más importantes cambios a través de la ley 1173, le otorga a las autoridades jurisdiccionales la posibilidad de optimizar el tiempo, evitando indebidas dilaciones. Por ejemplo, ante la incorporación de documentos que deban ser de conocimiento de la autoridad jurisdiccional, únicamente se dará lectura a la parte pertinente, ya no a todo el documento. La parte pertinente será la que sea puesta en conocimiento del juez o del tribunal de sentencia para su conocimiento y consideración bajo los parámetros y los criterios de la sana crítica, la razonabilidad y la proporcionalidad. Se establecerá cuál es el fin de la audiencia, cuál es el objeto por el cual se está desarrollando el acto procesal. Y no se podrá alterar la continuidad ni el presupuesto lógico por el cual se hubiere convocado a las partes. Ello precisamente para impedir cuestiones que deban ser tratadas o en otros actos procesales, o de las cuales ya hubiese fenecido el plazo para interponer. Lógicamente tendría que salvarse la posibilidad de incidentes sobrevinientes que puedan ser tramitados tal como señala el artículo 314 o 315, y bajo la lógica de la interposición de un incidente malicioso o temerario o con fines dilatorios, corresponderá como consecuencia lógica la sanción procesal prevista por el artículo
315. Se establece la potestad y la facultad que tendrán las autoridades judiciales de que en caso de que el imputado se ausentare injustificadamente, se librará un mandamiento de aprehensión en el día para hacerlo comparecer y se lleve adelante la audiencia con los fines determinados. En caso de que el abogado no asista, se lo reemplazará por un defensor público o un defensor de oficio. En caso de que el fiscal no se haga presente, pues se notificará de inmediato al fiscal departamental para que asigne un nuevo fiscal, el mismo que asumirá y continuará con la causa sin perjuicio de las responsabilidades que deba asumir el fiscal que hubiera incumplido el llamado de la autoridad competente. En caso de que la víctima o el querellante hubiere promovido la celebración de una audiencia, en caso de su inasistencia injustificada, pues se dará por abandonada su pretensión y la misma será rechazada sin mayor trámite. El juez o el tribunal de sentencia debe resolver todas las cuestiones que se le planteen de forma oral. Eso es lo que nos establece el artículo 113. Únicamente podrá dictar resoluciones de forma escrita en los casos previstos en el procedimiento. Por ejemplo, el caso de la cesación a la detención preventiva, en cuanto a los numerales 3 y 4 del artículo 239 del procedimiento penal, en los casos de resolver el criterio de oportunidad arreglada y en aquellos casos en los cuales deba ratificar, modificar o revocar las medidas de protección en favor de la víctima. Inclusive se prevé que las audiencias puedan celebrarse a través de videoconferencia. Ello dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, se deba recibir la declaración de un testigo que no se encuentra en la ciudad, se encuentra fuera de la sede donde deba llevarse adelante la celebración del juicio, respetando los derechos y utilizando los medios técnicos necesarios para garantizar la fidelidad y la autenticidad del acto, pues puede celebrarse una audiencia por medio de una videoconferencia. Es más, las audiencias serán videograbadas y ya no se realizará un acta transcrita de todo lo que hubieran manifestado las partes. La oficina gestora de procesos se encargará de almacenar estas actas y únicamente se transcribirá las resoluciones que fueren dictadas. En el caso del artículo 120 relativo a las actas, el secretario realizará una constancia escrita de los actos procesales que se hubieran desarrollado o las diligencias que hubieran generado la necesidad de convocar a las partes, y de este modo se acreditará la idoneidad de los actuados procesales. Se ratifica a través del artículo 113 que la autoridad jurisdiccional debe establecer con claridad las directrices y el objeto de la audiencia, estableciendo que las partes no podrán realizar alegatos fuera de lo necesario respecto al trámite que vaya a desarrollarse. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una audiencia de medidas cautelares, no permitirá que las partes intervengan más allá de lo necesario respecto al objeto en sí de lo que pretende acreditarse, sostenerse o en su caso refutarse. Si estamos hablando del trámite del juicio oral, permitirá la incorporación de elementos probatorios según el orden establecido y la pertinencia por la cual hubieran sido propuestos. La incorporación de mecanismos tecnológicos como la grabación audiovisual de las audiencias no solamente generará la garantía de que todo el acto sea registrado tal y como hubiera ocurrido, sino también permitirá el acceso de las partes, las cuales no solamente podrán tomar conocimiento del acta a través del buzón de ciudadanía digital, las mismas que constan en
la oficina o que constarán en la oficina gestora de procesos, sino también podrán solicitar de forma verbal la entrega de una copia, ello con la finalidad de que las decisiones o los actos que hubieran sido desarrollados consten de forma íntegra, de forma auténtica, a través de este sistema. Finalmente, el artículo 123, respecto a las resoluciones, establece que las mismas deberán ser emitidas de forma oral en audiencia y que las partes serán notificadas tan solo con haber presenciado y haber escuchado la decisión que hubiere tomado la autoridad jurisdiccional respecto a la cuestión a ser resuelta. Ahora bien, el juicio oral tiene como finalidad conocer de forma directa por parte de las autoridades judiciales, sea el juez o el tribunal de sentencia, los elementos con los cuales las partes pretendan sostener sus hipótesis respecto a la controversia suscitada. En el caso de un juicio penal, la pretensión de la parte acusadora será demostrar con los elementos idóneos recabados en una etapa investigativa la existencia de un hecho criminal, la participación del imputado y la afectación del bien jurídico protegido que le pueda ser atribuida a la persona que está siendo enjuiciada. Por su parte, el imputado tendrá las mismas posibilidades de desacreditar o desvirtuar las afirmaciones o elementos probatorios con los cuales se le pretenda responsabilizar o atribuir un hecho delictivo. Luego de la fase de preparación del juicio, en la cual se entiende que el Ministerio Público ya hubiere presentado una acusación en cumplimiento del artículo 341 del procedimiento penal, se le otorgará un plazo de 10 días al querellante, que en esencia es la víctima, para constituirse, si así lo decide, en acusador particular y poder participar activamente en la fase de los debates del juicio oral. Será notificado a través del buzón de ciudadanía digital por medio de la oficina gestora de procesos. Presentada su acusación particular, con ambas acusaciones se notificará también al imputado para que en el mismo plazo de 10 días pueda presentar u ofrecer sus pruebas de descargo si así lo decide. Dictado el auto de apertura, en el cual se establece los hechos que serán objeto de juzgamiento por parte del juez o del tribunal de sentencia, se celebrará la audiencia. La misma que deberá tener las características que precisamente hemos señalado, de continuidad, de oralidad, de publicidad, con la finalidad de que la audiencia de juicio, por más de que no tenga un plazo establecido para su conclusión, pueda desarrollarse de forma eficaz, sin los trámites burocráticos que anteriormente el procedimiento penal hubiese permitido. Existe una reforma del artículo 344 de la ley 1173, en la cual ya no se da lectura tanto a la acusación del Ministerio Público, la acusación particular y el auto de apertura, sino directamente, una vez instalada la audiencia, verificada la legalidad de las notificaciones y la presencia de las partes, se dispone que el juez o el tribunal de inmediato preguntará a las partes la existencia de incidentes o excepciones sobrevinientes. Cuando habíamos hecho referencia a las excepciones o a los incidentes, habíamos establecido que según el artículo 314 y 315, reformados también por la ley 1173, debían ser presentados dentro de los 10 días de notificado con la imputación. Vale decir que podían ser presentados durante la etapa preliminar o durante la etapa preparatoria hasta los 10 días de notificados con este actuado procesal. Por lo que únicamente se permitirán
escuchar incidentes o excepciones que tengan el carácter de sobreviniente. Cuando hablamos de excepciones, tienen que estar vinculadas al tiempo. Ellas podrían ser las relativas a la extinción de la acción penal, previstos en el artículo 27 del Código del Procedimiento Penal: extinción de la acción por duración máxima del proceso, extinción de la acción por prescripción, amnistía, muerte del imputado, en fin, las causas previstas en la norma antes citada. Y si hablamos de un incidente sobreviniente, tendríamos que referirnos lógicamente a cuestiones que pudiesen afectar la legalidad del juzgamiento que hubiesen ocurrido posterior a la presentación de la acusación, ya sean relativas al contenido mismo de las acusaciones del Ministerio Público, de la acusación particular, o las notificaciones que no hubieran cumplido la finalidad respecto al derecho que tuviesen ya sea la víctima o el imputado de conocer o participar adecuadamente en la tramitación de la causa. En caso de que la excepción o el incidente sobreviniente planteada por el imputado fuera rechazada, únicamente podrá hacer reserva del recurso de apelación restringida para que, en caso de dictarse una sentencia condenatoria, pudiese hacer valer su pretensión impugnatoria, pero por medio del recurso de apelación restringida y no así por medio del recurso de apelación incidental. Si bien esta reforma no ha sido ratificada por la ley, ni siquiera la 007, la 586 o actualmente la 1173, la jurisprudencia constitucional hubiera establecido este mecanismo con la finalidad de evitar la dilación indebida durante la tramitación del juicio. En caso de que se admitiere las cuestiones incidentales sobrevinientes, en ese caso sí el Ministerio Público o la víctima, constituida o no como acusador particular, pueden acudir a la apelación incidental para, según los trámites previstos en los artículos 403 y siguientes, presentar su recurso y que el mismo se resuelva en los plazos establecidos en la norma. Ahora bien, concluida la fase de saneamiento procesal, se dará la palabra al acusador público y particular en ese orden para que fundamenten oralmente su acusación. De inmediato, la defensa del imputado también tendrá la misma oportunidad para plantear sus alegatos iniciales, con los cuales darán el lugar de inmediato a los trámites correspondientes a la etapa que se la conoce comúnmente como la fase del debate. El artículo 344 reformado permite que las partes puedan pedir el reconocimiento de elementos probatorios tanto a los testigos, peritos, inclusive al imputado, en cuanto a los mecanismos de prueba vinculantes y necesarios para llegar a una determinación respecto al objeto del juzgamiento. En cuanto a la producción probatoria, debemos considerar que los principios que regulan la labor probatoria están vinculados estrechamente a lo que significa y a lo que representa el debido proceso. Para ello, debemos entender que el principio de legalidad es probablemente el más importante, dentro del cual, conforme señala el artículo 3672 del Código del Procedimiento Penal, una prueba no puede ser incorporada a un juicio penal si no ha sido legalmente obtenida, si no ha sido ofrecida en el proceso, o si la misma hubiera sido obtenida por medio de violación de derechos, garantías o libertades constitucionales procesales que permiten la exclusión de aquellos elementos que hubieran sido incorporados al juicio sin seguir los lineamientos procesales, sin haber respetado los derechos o de algún modo sin que los mismos puedan
ser considerados mecanismos lícitos de probanza según las normas y las reglas previstas en el procedimiento. Una de las reformas más importantes que, si bien la mencionamos someramente al momento de considerar el acto procesal defectuoso, es el relativo a la nulidad. En cuanto a los principios relativos a la prueba, conocemos muy bien que el principio de legalidad no solamente rige el debido proceso, sino también involucra estrechamente lo que corresponde al aspecto probatorio dentro del ámbito procesal penal. El artículo 13 claramente de la Ley Adjetiva Procesal Penal señala que no podrá considerarse un elemento de prueba que no hubiere sido obtenido, recabado o producido conforme al procedimiento o en violación de derechos y garantías constitucionales. Para ello, precisamente, el artículo 172 permite la posibilidad de que la parte que considerase la posibilidad de que el elemento probatorio no cumpliere los requisitos de legalidad y de legitimidad, aspecto incorporado por la Ley 1173, pudiese pedir su apartamiento y su exclusión por no haber sido legalmente obtenida, debidamente ofrecida o incorporada al proceso, o siendo que el elemento probatorio hubiera sido recabado, obtenido, producido en violación de derechos y garantías constitucionales. La legalidad está vinculada a la posibilidad de que un acto probatorio, en caso de haber sido obtenido por medio de mecanismos vulneratorios de derechos, pudiera afectar a otros actos probatorios vinculados directamente a la prueba nula, y ello de conformidad al artículo 167 reformado por la Ley 1173, que establece y reconoce la doctrina del fruto del árbol envenenado. ¿Ello qué significa? Que todo acto probatorio que hubiese sido recabado por medio de otro acto nulo, entonces tendrá el mismo efecto como consecuencia lógica del vínculo que existe entre los elementos probatorios, no permitiendo reconocer la legalidad o la licitud en función no solamente del cumplimiento estricto del procedimiento, sino en función a la legitimidad que debe considerarse respecto a la prueba. La libertad probatoria respecto al artículo 171 no ha sufrido mayor modificación. Las partes tienen el derecho de ofrecer cuanta prueba consideren pertinente para demostrar o acreditar su hipótesis. Tendrán la igualdad de oportunidades tanto para presentar como para refutar la prueba de contrario. Precisamente este es el principio de la contradicción, y que la prueba producida e introducida a juicio por una de las partes podrá también ser utilizada por la otra bajo el principio de la comunidad probatoria.